Sí, ya creo que ya está grabando. Mm, Por si acá voy a... Ay, pero veo que está bien. Si se corta el internet o se me escucha así entrecortado, me avisan, ¿ya? Veo que está bien. Ya, vamos a empezar entonces. Habíamos visto ya dos sesiones anteriores sobre el tema de lo que son las buenas prácticas de manufactura, los POEs, los programas prerequisitos. Y en la última sesión habíamos ya empezado con el tema de HACCP, ¿no? Habíamos dicho que HACCP es análisis de peligros y puntos críticos de control. Es un sistema que nos permite identificar, que nos permite evaluar, que nos permite controlar peligros significativos. Y habíamos dicho que los peligros significativos son aquellos peligros en los cuales puede afectar la salud del consumidor, ¿no? Entonces, el HACCP es un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros para la inocuidad de los alimentos, ¿ya? El HACCP no es un sistema de riesgo cero, ¿ya? Eh, Está diseñado para minimizar los peligros, ¿ya? El HACCP es sistemático porque es un sistema, el HACCP se basa en evidencia científica, ¿ya? Por eso cuando les decía, cuando ustedes hacen sus análisis de peligros, es importante la literatura, las referencias, con las cuales ustedes pueden determinar si se considera algún tipo de peligro, ¿no? En una etapa de su diagrama de flujo, ¿ya? El HACCP identifica peligros específicos, pero no solamente es identificarlo, cuantificarlo, sino también poder encontrar las medidas para su control. El HACCP es preventivo, ¿ya? El HACCP es dinámico. ¿Por qué? Porque se puede adaptar a nuevos procesos que se incorporen en la fábrica, se adapta a nuevos diseños de equipos, se adapta a nuevos desarrollos tecnológicos, ¿ya? El HACCP puede ser aplicado del campo al tenedor, ¿ya? O sea, es decir, el HACCP se puede aplicar en toda la cadena alimentaria. Podemos hacer un HACCP de campo, un HACCP agrícola, un HACCP para lo que es procesamiento, transformación. También podemos hacer un HACCP para todo lo que es empaques, envases y embalajes, ¿no? También les he comentado que hay HACCP específicos, hay HACCP para carnes, HACCP para pescados y mariscos, lo que es HACCP Alliance, ¿no? Entonces, puede ser aplicado el HACCP desde el mar a la olla, desde el campo al tenedor. El HACCP mejora esa confianza en la inocuidad de los alimentos, pero eso sí, habíamos dicho de que requiere mucho involucramiento, compromiso, decisión de todos y sobre todo de la alta dirección, ¿no? Y de todo el equipo, de todos los empleados, ¿ya? Porque esto no es un trabajo de una persona, sino es un trabajo de un equipo, y habíamos dicho que para eso teníamos que formar un equipo HACCP, ¿no? Habíamos dicho que teníamos que formar un equipo HACCP. Y cuando formamos un equipo HACCP, ¿ya? Vamos a requerir de personas que sean especialistas. Cada persona tiene que aportar algo. Si tiene experiencia en alguna materia prima del proceso, en algún ingrediente, si tienen experiencia en lo que son productos terminados, quizás no tengo experiencia en, en lo que son las fresas, pero sí tengo experiencia en lo que son la elaboración de mermeladas como producto terminado. No, personas que tengan experiencia en programas prerequisitos, que tengan experiencia en equipos y maquinarias, que tengan experiencia en elaborar procedimientos, que tengan experiencia en
experiencia y conocimiento en peligros asociados con la materia prima, con los productos, con el proceso, que conozca de regulación, de normas regulatorias, ¿no? Y sobre todo que el equipo HACCP debe estar entrenado, debe haber llevado algún curso HACCP, ¿ya? Entonces, el equipo HACCP nos va a permitir que desarrollen y dirijan la política, ¿ya? Eh, aseguran que este proyecto HACCP continúe, o sea, que no solamente sea para la certificación, sino que continúe en adelante y se mantenga válido. Y este equipo que se va a formar tienen que luego elegir a un representante, a un líder del equipo HACCP, y tiene que haber ese equilibrio entre experiencia, entre conocimiento, ¿no? Y, eh, y si en algún momento, digamos, el equipo HACCP es muy junior, hay que acceder a alguna ayuda externa a través de consultores, especialistas, ¿no? Entre otros. Habíamos dicho en la etapa 2, la descripción del producto, que acá se refiere a describir el producto, consolidando detalles de su composición, de su estructura física, de su estructura química, cómo es el empaque, la información de seguridad, qué tratamientos de proceso han tenido o van a tener. Puede ser un producto que luego, puede ser un producto precocido, ¿ya? Y necesita otra etapa adicional que el consumidor lo tiene que hacer, ¿no? El almacenaje, los métodos de distribución, el tiempo de vida del producto y, bueno, a qué público está dirigido el tema de los consumidores. Habíamos visto también en la clase anterior sobre la determinación del uso previsto del producto, del alimento, y acá se refiere a el uso previsto y su grupo de consumidores, teniendo en cuenta el sector de la población vulnerable a la que se dirige. Y el uso previsto del producto debería basarse en todas las supuestas formas en las cuales el consumidor va a utilizar ese producto. Y en casos especiales, tenemos, por ejemplo, la población vulnerable, como pueden ser los ancianos, los infantes, los enfermos, las embarazadas, los inmunosuprimidos, que son aquellas personas que tienen debilitado su sistema inmunológico y de por sí no pueden reaccionar a sus defensas como una persona normal. Entonces, toda esa población es una población vulnerable que hay que identificar, ¿ya? Porque a veces nuestro producto no puede ser apto para todos, no porque no sea un producto malo, sino porque ya por estas condiciones alguna mujer embarazada tiene restricciones en esa etapa de consumir, digamos, algún tipo de sales o productos que tengan alto contenido de sal, tiene que regular algunas cosas. Los ancianos también, ya su estómago, su organismo también empieza a bajar su rendimiento, su desempeño como una persona joven, ¿no? El estómago ya no funciona como antes, quizás productos que no le tienen algún tipo de alergia, productos deslactosados, en fin, ¿ya? A eso se refiere la etapa 3. La etapa 4, que es la elaboración del diagrama de flujo, acá nos dice que hay que construir un diagrama de flujo del proceso que abarque todo el alcance HACCP. Y el diagrama de flujo debiera ser elaborado ¿por quién? Por el equipo HACCP. Con ayuda, con ayuda puede ser de personal involucrado en el proceso de producción también. Pero no quitemos el liderazgo, la batuta del equipo HACCP en la elaboración de este diagrama, ¿no? Eh, habíamos dicho que el diagrama de flujo tiene que ser verificado in situ, ¿no? Ese es el quinto paso. Habíamos dicho sobre la verificación in situ, ¿no? Verificar, digamos, contra las horas de operación, también durante el turno de noche, de ser necesario, cuando no esté en funcionamiento, cuando esté en limpieza o mantenimiento de la fábrica, o sea, no solamente hacer la verificación in situ cuando está en funcionamiento, sino en todas las situaciones, cuando está en para, cuando está en mantenimiento, cuando está en limpieza,
También podríamos alternar turnos, como verificamos el diagrama de flujo en la mañana, en el turno de la noche, pero bueno, la idea es hacerlo, verificarlo, y en el caso que encontremos alguna falla, corregimos ese diagrama de flujo de ser necesario, ¿ya? Y lo importante que es elaborar un diagrama de flujo, porque habíamos dicho que si nosotros olvidamos un paso, una etapa, estamos descuidando un peligro, ¿ya? Ahora, 5 pasos y ahora continuamos con los otros 7 pasos, también llamados 7 principios. Y el primer principio es el tema de análisis de peligro. Acá nos dice que tenemos que listar todos los peligros potenciales asociados con cada etapa del flujo, que tenemos que conducir un análisis de peligros y determinar su significancia, ¿no? ¿Y cómo nosotros determinamos la significancia? Determinamos probabilidad por severidad o gravedad por probabilidad, ¿no? Entonces, esta significancia tiene que estar asociado a estos dos términos, ¿ya? Para que luego, cuando nosotros determinemos la severidad con la probabilidad, probabilidad también llámalo frecuencia, gravedad, llámele severidad, tenemos que determinar, considerar medidas para controlar, que son medidas de control, para controlar que esos peligros que nosotros hemos identificado, peligros físicos, químicos, biológicos, ¿ya? En todas las etapas eh, del proceso, ¿ya? Y para poder identificar los peligros, nosotros tenemos que listar todos los peligros potenciales, ¿no? Acá hemos visto que en la etapa de lavado y desinfección hemos identificado un peligro físico, 2 peligros químicos y 2 peligros biológicos, ¿ya? Em, ¿Cuáles son las fuentes de peligros potenciales? Pueden ser las materias primas, ¿no? Como un peligro, el diseño de plantas y equipos también, factores intrínsecos en la producción, diseño del proceso, algunos procedimientos que sean incorrectos. A un peligro puede ser también el personal, el staff, los visitantes, el almacenamiento y la distribución. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que enlistar los peligros, ¿sí? También podríamos identificar cuáles son las causas, y luego pasamos por la evaluación de los peligros, ¿ya? Pasamos por la evaluación de los peligros. Y acá nosotros debemos determinar la probabilidad de la ocurrencia, determinar la severidad y la influencia de los programas prerequisitos, determinar la significancia y, eh, y poder hallarlo con un método, ¿ya? El peligro significativo tiene ese potencial de causar ¿qué? Enfermedad. El peligro significativo tiene ese potencial de lesionar la salud del ser humano cuando el alimento es consumido, ¿ya? Entonces, para nosotros poder determinar la significancia de un peligro, eh, tengo que trabajar con, ya sabemos que es severidad, gravedad, probabilidad, frecuencia, estos términos, pero tengo que ponerlo por escalas, ¿ya? La probabilidad puede ser baja, moderada, frecuente, muy frecuente. También puede ser otros términos que ustedes quieran usar, digamos, imposible que ocurra, normalmente no ocurre, podría ocurrir, conocido que ocurre o sucede comúnmente. ¿Ya? Y la severidad, acá por ejemplo lo clasifican como leve, como baja, como media, como alta, como también lo podrían clasificar como no significativo, eh, este, queja del cliente, recojo del producto, enfermedad o acá podría ser considerado como muerte. Pueden haber muchas clasificaciones, pero sabemos que el nivel de riesgo se determina por la probabilidad de la severidad y la probabilidad de severidad lo puedo llevar a escalas. Acá lo he llevado, por ejemplo, a cuatro niveles, lo puedo llevar a 5 niveles, a 6 niveles, pero la idea es que ustedes cuando construyan esta tabla puedan ustedes sustentar
del por qué han construido esta tabla así, ¿ya? Y como ustedes están construyendo, cómo entienden para poder hallar si si esta probabilidad muy frecuentemente ocurre, y en el caso que ocurra, la severidad es alta, que puede ocasionar la muerte, esto sí es un peligro significativo. Esto sí es un peligro significativo, ¿no? Pero en el caso que la probabilidad sea baja, casi nunca ocurre, y en el caso que ocurre, mira, la verdad, no pasa nada. Podría ser como algún tipo de, no sé, eh, dolor de estómago. Entonces acá es, digamos, no significativo, ¿no? Y en el caso del naranjita, sí es importante, ¿ya? Y en el caso del rojo es alerta, alerta, ¿ya? Entonces, esa es la forma de cómo uno puede construir la tabla y puede determinar su eh, nivel de riesgo, ¿ya? Eh, y para identificar las medidas de control, ¿ya? Eh, acá creo que por acá teníamos, acá nos habíamos quedado. Voy a regresar por acá. Ya. ¿Me dan un ratito? Eh, eh, a ver. Ya. Entonces, para poder identificar medidas de control, ¿qué son las medidas de control? ¿Ya? Habíamos dicho peligro significativo, habíamos dicho el riesgo, dicho la gravedad. Las medidas de control son factores. Las medidas de control son acciones. Las medidas de control son actividades, ¿ya? Que pueden ser usadas ¿para qué? Para controlar un peligro, ¿ya? Para controlar un peligro. Un peligro de inocuidad o para controlar un peligro de calidad identificado. Las medidas de control deben eliminar, controlar o reducir el efecto de un peligro a niveles asociados. Ejemplos de medidas de control. Para los peligros biológicos, ¿ya? Ejemplos de medidas de control podría ser la pasteurización, que aplica, por ejemplo, tiempo y temperatura. Podría ser la fermentación, la congelación, la refrigeración. Podría ser la acidificación, donde hay un control de pH. Una medida de control podría ser el encurtido, donde hay adiciones de sales. El secado, donde hay una reducción de actividad de agua. La esterilización, que aplica también tiempo y temperatura. ¿Ya? Medidas de control de los peligros químicos podría ser eh, el programa de aseguramiento de calidad de proveedores, ¿ya? Certificado de análisis, programa de sanitización, donde trabajemos con químicos que estén aprobados, pruebas de antibióticos, periodo de carencia, sobre todo cuando es control de cosechas. Y una medida de control podría ser el correcto etiquetado para poder identificar productos que contienen alérgenos. Medidas de control para peligros físicos podrían ser los tamices, ya, para poder, digamos, identificar partículas no metálicas. Una medida de control podría ser los protectores de pantalla, los filtros, los detectores de metales, los imanes, el programa de política de no vidrio, de non-glass, para controlar los vidrios. Eh, una medida de control podría ser también los procedimientos de higiene personal, uso de pallets, pero que sean de plástico, no de madera. ¿Ya? Esos son ejemplos de medidas de control para los peligros físicos, químicos y biológicos. Ahora, el segundo principio
o séptimo paso, como lo quieran llamar, nos dice sobre la identificación de puntos críticos de control. O sea, lo que son los PCCs, ¿ya? Un punto crítico de control es una etapa en la cual el control puede ser aplicado esencialmente ¿para qué? Para prevenir, para eliminar o para reducir los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos a niveles aceptables, ¿ya? Ese es un punto crítico de control. Acá a ver esto. Ay, no. ¿Ya? Este es lo que es PCC. Como también les había hablado sobre este otro término sobre punto de control. PCC es punto crítico de control. Un PC es una etapa en la que, en el proceso donde el control puede perderse. Un punto de control es una etapa en el proceso donde el control puede perderse porque no presenta un peligro significativo para la inocuidad del alimento. En cambio, un punto crítico de control, sí, ¿ya? Sí es necesario. Y para cada peligro significativo identificado durante el análisis de peligros, puede haber uno o más puntos críticos de control donde el peligro es controlado. Y un punto crítico de control puede ser utilizado para controlar más de un peligro. Asimismo, más de un punto crítico de control puede ser utilizado para controlar un peligro, ¿ya? Eh, hemos dicho que también para esta etapa se puede ayudar a identificar, eh, digamos, si un peligro eh, puede determinarse como un punto crítico de control o como un punto de calidad, tenemos lo que es el árbol de decisiones. ¿Ya? Y es una herramienta útil, pero no infalible, y se ha llegado a conclusiones a veces un poco equivocadas. Por eso es importante el conocimiento de expertos que ya conozcan los procesos, los equipos y tengan experiencia en el tema. ¿Ya? Eh, acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Siguiendo el ejemplo anterior, tenemos los peligros, la causa, la gravedad, la medida de control, ¿ya? Y acá, siguiendo el ejemplo del árbol, ¿no? Cuando te hacen las preguntas, sí, no, ¿no? Acá, entonces tú puedes determinar que si es un PCC o no es un PCC, ¿ya? Así es como se trabaja. El tercer principio, o paso 8, es sobre establecer los límites críticos. Establecer los límites críticos validados para cada punto crítico de control. Y acá, ¿qué nos dice? Acá, un límite crítico son criterios que distinguen lo aceptable de lo no aceptable. Un límite crítico es lo que distingue de lo inocuo y lo no inocuo. Un límite crítico son parámetros de tolerancia para la inocuidad o la calidad, para la aceptación del producto, ¿ya? Por acá no sé si tengo algo así, ¿no? Parámetros. ¿Ya? Cada punto crítico, cada PCC puede tener uno o más límites críticos, representan los márgenes usados para asegurar que la operación genera productos inocuos. Eh, se debe especificar y se debe validar los límites críticos para cada PCC. Y en algunos casos se podrá determinar más de un límite crítico en un determinado paso. Ahora, los criterios utilizados a menudo en lo que son límites críticos incluyen mediciones como el tiempo, la temperatura, la humedad, el pH, la actividad de agua, el cloro disponible, el tamaño, la madurez, la textura, en general, análisis sensoriales, ¿ya?
general análisis sensoriales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta gráfica, ¿ya? Donde acá tenemos lo que es el límite crítico, ¿ya? Acá el límite crítico, ¿ya? Acá tenemos lo que es un límite operativo, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no? Así como que actividades, ¿no? Que se... Y cuando sucede esto, está dentro del límite y se pueden hacer algunos ajustes del proceso, ¿no? Pero cuando se salen, ya hay que aplicar algún tipo de medida correctiva, ¿ya? Eh, ¿Cómo podemos nosotros obtener información sobre los límites críticos, ¿no? Podemos obtener información a través de datos publicados, de la opinión de los expertos, de lineamientos normativos, de una modelación matemática, de mejores prácticas, de datos experimentales. Los límites críticos, ¿ya? Si no se encuentra disponible la información necesaria para poder determinar los límites críticos, pueden seleccionar un valor conservador. Y las razones y la materia de referencia utilizados para establecer un límite crítico debería formar parte de los documentos de apoyo del HACCP, ¿ya? El límite operacional, ahí está acá, LO, ¿ya? El límite operacional, límite operativo, son criterios más estrictos que los límites críticos y se utilizan para identificar la variación del proceso, ¿ya? Antes de que se pierda el control y se produzca alimentos no conformes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un límite crítico que tiene que ser 71 grados como mínimo y máximo 75 grados, que ese es su límite operacional, ¿no? Que si pasa algo ya se sale de control, ¿ya? Entonces, los límites críticos siempre están asociados a temperaturas, segundos, mediciones, actividad de agua, pH, concentraciones, ¿no? Entre otros. Ya. Entonces, un límite crítico separa lo aceptable de lo no aceptable, lo inocuo de lo no inocuo. Los límites críticos representan esas fronteras a utilizar para juzgar si una operación está produciendo productos inocuos, ¿ya? Se expresan con rangos, límites máximos, límites mínimos, incluyen factores de medición, temperatura, humedad, actividad de agua, etcétera, y se debe cumplir con los requisitos legales, estándares de la compañía y o ser soportados por datos científicos, ¿ya? Y para validar un límite crítico, la validación consiste en probar que ese límite crítico va a controlar en realidad el peligro, ¿no? Va a controlar en realidad el peligro. Y si no cumple con el límite crítico, hay que indicar la existencia de la evidencia de un peligro directo, la posibilidad de que se desarrolle un peligro adicional, las condiciones del proceso que no garantizan la inocuidad del producto, ¿ya? Parámetros en los que se basan los límites críticos, como he dicho, mediciones, ¿ya? Se pueden combinar parámetros, puede haber más de un parámetro a usar como límite crítico en un mismo punto crítico de control. La pasteurización, donde ve temperatura, velocidad de flujo, en las hamburguesas se ve temperatura interna de la carne dentro, con el espesor de la carne, ¿ya? Eh, Controlando factores que afectan la temperatura interna. Un peligro biológico podría ser la presencia de patógenos y el punto crítico de control es la cocción por,
por freído, ¿no? Cuando lo están friendo. Y el límite de operación es la temperatura de aceite, que debe estar, por lo menos, debe llegar a 177 grados. Y si el límite de operación es que el grosor de la carne debe ser máximo 1/4 de pulgada. Y el límite crítico, el tiempo de cocción dice, tiene que ser mínimo 1 minuto, no puede ser menos, ¿ya? El paso 9 o cuarto principio HACCP, ¿ya? Es sobre eh, establecimiento de un sistema de vigilancia para cada punto crítico de control, o como lo quieran llamar, establecer un sistema de monitoreo, de vigilancia, ¿ya? Entonces, el monitoreo es el acto de realizar una secuencia planificada de observaciones, de mediciones, de parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control, ¿ya? Los resultados deben estar documentados. El monitoreo nos permite detectar de inmediato la pérdida de un control, de un punto crítico de control, tanto en el límite operacional como en el límite crítico, ¿ya? Su propósito del monitoreo es asegurar el cumplimiento continuo de todos los límites críticos, ¿ya? La frecuencia del monitoreo, ¿ya? Contar con equipos, con sensores automáticos, medir temperatura, pH, tiempo, humedad, realizar gráficos, registrar, ¿ya? Tiene que ser utilizando un plan de muestreo, tomando en cuenta de otras empresas bibliográficas, ¿no? Entonces, los aspectos del monitoreo es qué voy a monitorear, ¿ya? ¿Qué voy a monitorear? Puede ser una característica del producto o del proceso, voy a monitorear temperatura, voy a hacer mediciones, voy a medir pH, voy a tomar el tiempo de esa actividad, voy a pesar, voy a medir grosores, ¿ya? ¿Cómo monitoreo? ¿Cómo monitoreas? Bueno, empleando instrumentos de medición. Si voy a medir temperatura, pues voy a utilizar un termómetro, ¿no? Si voy a medir tiempo, pues tengo que emplear un reloj. Si voy a medir pesos, tengo que utilizar una balanza, ¿no? Si voy a medir la acidez, tengo que utilizar un pHímetro, ¿no? Y así puedo utilizar otros instrumentos de medición para determinar la actividad de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué monitoreo? ¿Cómo monitoreo? ¿Cuándo monitoreo? ¿Todo el día? ¿A cada rato? ¿Una vez al día? Puede ser continuo, discontinuo, terminando por batch. Eso va a depender del tipo de producto, ¿ya? Va a depender del tipo de producto. ¿Quién monitorea? ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién monitorea? Puede ser la persona encargada que está en esa línea de proceso, puede ser un técnico de calidad, un supervisor, puede ser el jefe de calidad. Y a este otro, qué, dónde, cómo, quién, podemos agregarle uno más, ya que podría ser el dónde, ¿ya? Es que a veces es un poco obvio, pero ¿dónde vamos a monitorear? Bueno, si yo voy a determinar, si tengo que monitorear la leche, ¿ya? Que está en los tanques, ¿no? Pues tengo que monitorear dónde está, en la sala de producción, dónde está el producto, ¿ya? Entonces, estos 5 aspectos del qué, dónde, cómo, cuándo y quién monitorea, ¿ya? ¿Qué monitorear? ¿Dónde monitorear? ¿Cómo monitorear? ¿Cuándo monitorear? ¿Y quién va a monitorear? ¿Ya? Ahí está el dónde. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿ya? Donde ustedes pueden ver, ¿no? La etapa del proceso, que puede ser la pasteurización, límite crítico, 73 grados más menos 5 grados, 0,5 grados, su límite crítico es 72 grados. ¿Quién lo va a monitorear? ¿Qué se va a monitorear? La temperatura alcanzada por la leche en el pasteurizador,
como por medio de un registrador termográfico alimentado por un sensor de temperatura ubicada en la sala de la etapa de retención. Ahí está combinado el cómo y el dónde, ¿no? El cuándo en forma continua y quién el equipo realiza el monitoreo en forma automática y continua, ¿no? Entonces hay un ejemplo. Tal como se señaló para el caso de los límites críticos, debe enfatizarse que el monitoreo debe hacerse ¿qué? En tiempo real. En tiempo real. Por lo tanto, solo se van a usar parámetros físicos y químicos puestos que dan resultados inmediatos. Los equipos de medición que se usen para monitorear un punto crítico de control deben estar precisos. O sea, los equipos de medición deben estar calibrados, ¿ya? Deben arrojar medidas correctas. ¿Para qué? Para asegurar que las mediciones son reales. Imagínate que estamos que un límite de control, que un punto crítico de control es la pasteurización y los factores importantes ahí es la temperatura y el tiempo, ¿ya? Y solo tengo un termómetro y ese termómetro está descalibrado y no me está arrojando temperaturas correctas. Entonces, los equipos de medición tienen que ser precisos. Por ello es muy importante que la calibración periódica de esos equipos. El personal que está a cargo de monitorear del tema del monitoreo debe estar capacitado, debe conocer el tema de HACCP, también debe saber usar los instrumentos de medición para el tema de monitoreo, informar con precisión cada actividad y poder registrarlo correctamente en los documentos. ¿Ya? Eh, el monitoreo hay que saber cuándo los puntos críticos de control están fuera de control. Hay que identificar los problemas antes de que ocurra, ¿ya? El monitoreo es parte de la verificación, ¿ya? El monitoreo es una prueba con debida diligencia, o sea, se tiene que hacer siendo muy conscientes, ¿no? Siendo muy honestos, ¿ya? Y si nosotros no notamos, simplemente no ha sucedido para los que eh, auditamos, ¿ya? Entonces, el monitoreo implica formular preguntas correctas, analizar los datos para obtener una información correcta, saber dónde recopilarla, hay que ser imparciales, hay que capacitar a las personas que hacen el llenado de datos y auditar este proceso de recopilación de información, ¿ya? El quinto principio, o paso 10, son el tema de establecer acciones correctivas, ¿no? Eh, una vez que he monitoreado, ¿ya? Y en el caso que encuentre algún tipo de desviación, paso a esta siguiente etapa, que es las acciones correctivas. Cualquier acción a tomar cuando los resultados del monitoreo indican que un determinado punto crítico de control no está bajo control, se deben desarrollar acciones correctivas. Acciones correctivas específicas para cada punto crítico de control del sistema HACCP a fin de que de encargarse de esas desviaciones que se han producido, ¿ya? Toda acción correctiva debe estar documentada, ¿ya? Tiene que estar documentada. Eh, primer paso, presenta un peligro para la seguridad basado en la evaluación de expertos, en análisis físicos, químicos o microbiológicos. Si no existe ningún peligro basado en las evaluaciones del primer paso, el producto se puede liberar. Tercer paso, si existe un peligro potencial basado en las evaluaciones del primer paso, determine si el producto puede ser reprocesado, destinado a otro uso. Y cuarto paso, si no se puede manejar como se describe, en el tercer paso, un producto de peligro potencial debe ser destruido, ¿ya? Debe ser destruido. Entonces, las acciones que se tomen deben asegurar de que se haya puesto bajo control el punto crítico de control. Las acciones tomadas también pueden incluir la disposición apropiada del producto, ¿ya? Se puede aislar y retener el producto para evaluar su inocuidad, se puede desviar el producto hacia otra línea donde la desviación no sea tan crítica, reprocesar el producto, rechazar la materia prima o por último,
Si no hay forma de salvar ese lote de producción, se destruye el producto. ¿Ya? Y todos estos procedimientos de desviación, de disposición del producto, deben ser documentados en los registros. ¿Ya? Un ejemplo, ¿ya? El producto, por ejemplo, pollo ahumado caliente, no llega a la temperatura interna requerida al final del proceso. Entonces, como acción correctiva, se puede extender la cocción hasta que se llegue a la temperatura interna requerida. Ojo, pero sin quemar la carne, ¿ya? Porque una cosa es la cocción externa, pero tenemos que llegar a temperatura interna, ¿ya? Verificamos la operación de la unidad de ahumado, calentamiento, y se pueden hacer reparaciones en caso sea necesario, ¿ya? Los niveles de acciones correctivas, tenemos acciones inmediatas, también tenemos acciones preventivas. Las acciones inmediatas ajusta el proceso para poder recuperar el control y ocuparse del producto sospechoso. Y las acciones eh, correctivas determinan la causa fundamental, asigna responsables para concluir esa acción correctiva, registra detalles de acciones tomadas, ¿no? Registra detalles de la acción correctiva, ¿ya? Eh, Sexto principio, HACCP, o lo que puede ser el paso 11, procedimientos de verificación, ¿no? Si hemos monitoreado, establecido acciones correctivas, y esas acciones correctivas han vuelto al estado normal de mi proceso, tengo que verificar si está, o sea, si está correcto, ¿no? Entonces, para establecer procedimientos de verificación, es importante para confirmar que el plan HACCP está funcionando de manera eficaz. La verificación es hacerlo bien. Eso significa, la verificación es saber que estamos haciéndolo bien. Es un paso necesario para poder probar una teoría. En la verificación se aplican procedimientos, se aplican métodos, se aplican ensayos, se aplican otras evaluaciones para determinar el cumplimiento del plan HACCP. Eh, Elementos de la verificación puede ser lo que es la validación. Esto es cuando tú quieres comprobarlo a través de laboratorio, ¿ya? Actividades de verificación de los puntos críticos de control, calibración de instrumentos de monitoreo, muestreos y análisis dirigidos, revisión de registros de los puntos críticos de control, revisión del sistema HACCP, auditorías, análisis microbiológico sobre un producto final y agencias de regulación y tercera parte. ¿Ya? Entonces, importante determinar si el sistema HACCP está trabajando correctamente. Ese es el objetivo de la verificación, si es que si el sistema HACCP está trabajando correctamente, incluyendo pues este tipo de actividades como son auditorías, procedimientos, pruebas, podemos hacerlo muestreos al azar, analizando. Ahora, la frecuencia de la verificación debería ser suficiente para poder confirmar que el sistema HACCP está trabajando efectivamente. Actividades de la verificación van a determinar el cumplimiento del plan HACCP, ¿no? Ejemplos de actividades de verificación pueden ser el revisar el sistema HACCP y sus registros, eh, revisar las desviaciones, la disposición del producto, confirmar que el punto crítico de control está, este, está bajo control, ¿ya? La verificación consta de validar la HACCP, calibrar los equipos, los instrumentos, revisar registros, realizar muestreos, análisis, auditorías, inspecciones, ¿no?, de otras organizaciones y revisar el plan HACCP, ¿no? El plan HACCP siempre se tiene que revisar. Así se haya elaborado por el equipo HACCP, siempre hay que revisarlo cuando puede haber algún tipo de cambio en la materia prima, proveedores, equipos y maquinaria se trasladan a
a otro local, hay que, eh, digamos, revisar el plan HACCP, ¿ya? La revisión de registros, a ver, ya estoy bien. ¿Alguien me ha escrito por acá? Ah, no, todo está bien. Em, ay. La visión de registros generados por cada punto crítico de control es muy importante. Esta documentación nos permite demostrar que está funcionando dentro de los parámetros de seguridad y permite verificar si son supervisados con la periodicidad apropiada. La revisión del plan HACCP debía ser anualmente, por lo menos una vez al año, ¿ya? Ojo, pregunta para el examen. Pero también puede hacer cuando se detecte una falla importante del proceso o cambio en el producto. Si eso ocurre, si al año ha tenido un cambio de proveedor, de equipos o algo, entonces no puedes hacer una revisión, ¿no? Hazlo cuando ocurra ese cambio, ¿no? Que puede ser antes de que culmine el año, ¿ya? Eh, Hemos hablado de la verificación. ¿Y qué es la validación? Si hemos dicho que la verificación significa hacerlo bien, o sea, de que estás haciéndolo bien, la validación significa estás haciendo las cosas bien, ¿ya? La validación es un proceso formal que debe llevarse a cabo antes de la implementación del plan HACCP, ¿ya? La validación es la acción de determinar que el plan HACCP implementado correctamente va a controlar efectivamente los peligros significativos de un producto alimenticio. La validación, el HACCP tiene base científica. ¿Por qué? Porque nosotros cuando determinamos el análisis de peligro, estamos determinando a través de una literatura, de libros, de sustentos técnicos, de que este tipo de fruta, este tipo de hortaliza, presenta peligros biológicos relacionados porque viene a campo, este tipo digamos, de producto presenta también algunos peligros químicos. Los pollos, por ejemplo, puede ser el tema de exceso de antibióticos. En fin, o sea, el HACCP tiene una base científica, ¿ya? Y está probado que va a controlar el peligro, ¿ya? Es un sistema preventivo, pero no es un sistema de riesgo cero. O sea, no te va a decir de que si tienes HACCP nunca va a ocurrir algún tipo de desviación. No, o sea, siempre va a haberlo, pero la idea es controlarlo, ¿ya? Controlarlo. ¿Quién debe efectuar la validación del plan HACCP? El equipo HACCP. El equipo HACCP elabora el, el plan HACCP, ¿no? El equipo HACCP elabora el diagrama de flujo, verifica el diagrama de flujo, realiza el análisis de peligro y la validación también lo va a hacer el equipo HACCP, ¿ya? Lo va a hacer también personal que esté entrenado, que tenga la experiencia, que tenga el know-how para poder validar el plan HACCP. ¿Qué involucra una validación? Ajá. ¿Qué involucra una validación? Involucra revisión científica, tecnológica, de cada parte del plan, hidros, hasta cada parte de la estrategia de la verificación de los PCCs. Entonces, la validación incluye registros, ¿no? De las habilidades utilizadas al preparar el plan HACCP. La validación incluye lista de peligros, los datos soporte, ¿no? La lista de los límites críticos para cada PCC y sus datos soporte. La validación incluye la evidencia de los monitoreos que controlan esos peligros. La validación incluye evidencia de que las acciones correctivas previenen, perdón, la producción de productos no inocuos o defectuosos. ¿Ya? Ese es el tema de la validación. ¿Ya? Frecuencia de la validación del plan HACCP. Bueno, cuando hay cambios en materias primas en el proceso, cuando estamos teniendo muchas auditorías y nos encuentran errores, hay que ver el tema de la validación en plan HACCP, cuando hay desviaciones frecuentes, cuando hay nueva información científica, cuando hay nuevas prácticas de distribución. ¿Ya? Entonces,
verificación y validación, ¿ya? La verificación y la validación trabajan de la mano, trabajan juntos, no trabajan de manera divorciada, ¿ya? Los procesos de verificación y validación trabajan juntos y se consideran un medio para el mejoramiento continuo del plan HACCP. La verificación puede identificar los cambios necesitados en el plan HACCP, los cuales van a ser validados y el plan HACCP actualizado y implementado, ¿ya? Eh, ¿Quiénes son los responsables de la verificación? ¿Ya? Eh, Son responsables eh, la empresa, el equipo HACCP, también las autoridades sanitarias a veces vienen a verificar, ¿no? Eh, eh, para el tema de validar si los límites críticos son los correctos, validar los HACCP, ¿no? Eh, Responsabilidades con respecto a la inocuidad de los alimentos. eh, Se debe recordar que la responsabilidad de la integridad del plan pertenece a quién? A la empresa. Y la total confianza de una empresa en la verificación del plan HACCP por un cliente, tercera parte independiente o una autoridad sanitaria para garantizar la inocuidad, para garantizar la calidad del alimento, puede llevar a una falsa sensación de riesgo cero. ¿Ya? Entonces, la verificación y la validación van de la mano. Séptimo principio, o paso 12, que es determinación de la documentación y mantenimiento de registros. ¿Ya? Un mantenimiento apropiado y preciso de registros es esencial para la aplicación de un sistema HACCP y se debería documentar los procedimientos HACCP. La documentación y el mantenimiento de registros debe ser acorde a qué? A la naturaleza y al tamaño de la operación. ¿Qué son los registros? Los registros son evidencias escritas de que se ha llevado a cabo un acto, una actividad. Un registro es un formato, una plantilla en la cual se han registrado resultados de actos o actividades. Un registro es un formato lleno y cuando ya ese formato está lleno, tiene data, se convierte en un registro. ¿Ya? Los registros son parte esencial del plan HACCP porque nos permite comprobar que es cumplido con los límites críticos, comprobar que se han tomado acciones correctivas, proveer medios de monitoreo para ajustar el proceso. ¿Ya? Tipos de registros, programas prerequisitos, diagramas de flujo, descripción del producto, registro del equipo HACCP, minutas, actas, esos son registros. Los registros deben ser almacenados por un periodo establecido legalmente, se recomienda 2 años, ¿ya? Puede ser más, o sea, eso depende de qué, del tiempo de vida útil del producto. Si eso conserva, supongamos, un ejemplo, su tiempo de vida útil fuera 3 años y debería, entonces, conservarse registros 3 años, porque tú puedes exportar lotes, cantidades de esas conservas, pero tú tienes la seguridad de que eso se puede, todos lo van a comprar, consumir, digamos, en un lapso de 2 meses o 6 meses. O sea, tienes que ponerte en el escenario de que todas esas unidades de producción van a ser consumidas hasta el tercer año. Puede ser que alguien lo conserve, ¿no? Y cuando lo abra y le cause algún tipo de, no sé, de intoxicación o enfermedad, ¿por qué tenemos los registros? ¿Por qué conservamos registros? Para que cuando hay algún tipo de reporte, nosotros podamos hacer la trazabilidad, podamos hacer un informe técnico, podamos responder qué pasó, si asumimos nosotros esa responsabilidad o no la asumimos. ¿Ya? Puede ser que el cliente lo haya consumido con ya en la cual el producto ya caducó. Como también pueden haber algunos productos, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, productos de
la Unión, ¿ya? Ellos elaboran panes, ¿no? En las cuales su tiempo de vida útil es corta. No creo que pase más de 20 días o de un mes. Entonces, no tiene razón de ser almacenar los registros, conservar registros 2 años. O sea, yo creo que tranquilamente puede ser un año, porque cada año te auditan. Y a ti no te auditan de años anteriores, te auditan de lo que es tu año. Este año 2024 yo te audito del 2024. Entonces, depende mucho del tipo de producto. Algunos pueden más de 2 años, algo menos de un año. Imagínate una empresa, un restaurante que tiene HACCP y que esos productos se preparan y se consumen en el día. No tiene razón de ser que guardes, ¿no? Por lo menos un año, ¿no? Cuando auditarte y para tu, muchos incluyendo firmas de personas responsables, registradas. ¿Me escuchan? Creo que me fui por un rato. ¿Me Sí, escuchan? no se le Ingen- escuchó, pero no, no se le escuchó. No se le escucha, ingeniera. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ¿Se me escucha? Ya. Entonces, eh, el tiempo de conservación de registros va a depender mucho del tipo de producto. Eh, Se pueden conservar los registros de forma física o de forma digital, pero la idea es que hayan registros. En forma física, bueno, no esperar a fin de mes empezar a llenar todos mis registros de limpieza, todos mis reportes, porque lo tenía en mi cuadernito, en mi blog de notas. O sea, los registros son en el día, ya los registros son en el día. No importa que los registros, que las hojas se manchen, que estén un poco sucias, es propio de la naturaleza del trabajo cuando uno está en planta, ¿ya? Los registros en computadoras también es una práctica que se estila. A veces uno puede tener un archivo en Drive, ¿no? En la nube y uno puede saber quién ha ingresado, a qué hora, qué modificación ha hecho, ¿no? También hay controles de acceso. Algunos ingresan con su usuario y contraseña, entonces ya sabes quién ha hecho este tipo de, de anotación, ¿ya? Entonces, es aceptable el formato que pueda ser en físico, en digital, pero que se implementen controles apropiados. ¿Quién va a tener acceso? Porque a veces puede haber algún tipo de robo de información. Algunos pueden tener permisos para digitar, otros solamente para leer, otros para leer, editar e imprimir. Entonces, hay que implementar controles apropiados para asegurar la integridad de los datos y las firmas electrónicas. ¿Ya? Eh, Ejemplos de situaciones que pueden dar origen a una revisión, ¿ya? Eh, ¿No? Materias primas, cuando hay cambio de local, procedimientos, programas de limpieza, ¿no? Cuando hay nueva información para registrar, ¿ya? Ahora, la capacitación es importante, siempre se tiene que capacitar anualmente, sobre todo cuando hay rotación de personal, cuando se conforman nuevos miembros para el equipo HACCP, cuando hay algún tipo de actualizaciones, por ejemplo, hace 2 años se dio, en el 2020 se
publicó la actualización del Códex, revisión 5-2020, y después de 2 años, en el 2022, se dio nuevamente otra revisión. ¿Ya? Entonces, cuando hayan actualizaciones, modificaciones, siempre hay que actualizarlo, ¿no? Siempre hay que actualizar. Listo, chicos, pudimos terminar, son 10:11. ¿Tienen consultas? Todo el material ya está subido en la plataforma, ya desde la semana pasada, ¿ya? Entonces, hemos podido terminar HACCP, ¿ya? Es importante, son 12 pasos, no quiero que se lo memoricen, quiero que utilicen su lógica y su sentido común. O sea, el primer paso siempre va a ser la formación del equipo HACCP. Importante, un equipo que aporte, un equipo multidisciplinario, no importa la cantidad, no hay mínimos ni máximos, ¿ya? Pero sí tengan en cuenta que las personas cambian, rotan, y el equipo no puede, digamos, desaparecer al 100%, siempre tiene que haber alguien, una especie de relevo. Entonces, para formar el equipo HACCP también hay que ver una persona con la cual tú te proyectas, con la cual por lo menos puede estar 3 años en una empresa y puede haber un trabajo continuo, porque cuando hay muchos cambios, personas, hasta que nuevamente que la vuelvas a este, en, poner, ¿no? En contexto al día de lo que han avanzado, en vez de avanzar, lo están haciendo muy lento, ¿no? Entonces, la formación del equipo HACCP es importante, disciplinario, que cada uno aporte desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su know-how. Pueden haber muchas habilidades con las que cuente un profesional, técnicas. También puede ser alguien que conozca el tema de las habilidades digitales, el manejo de paquetes informáticos, de software, ¿no? El manejo de Big Data, tema de información. O sea, todas las personas que involucren tienen que aportar. El segundo paso es la descripción del producto. Describir nuestro producto como si fuera una partida de nacimiento al detalle para saber la composición, los ingredientes, las formas de almacenamiento, conservación, algunas indicaciones, entre otras cosas. El tercer paso es la determinación del uso previsto del alimento. ¿Quiénes pueden consumir mi producto? ¿A quién está dirigido? ¿Y a qué población vulnerable este producto no debe ir? O por lo menos ya sabemos que digamos, un bebé de 3 meses no lo puede consumir, una mujer embarazada en ese lapso no puede consumir este producto, e identificar la población vulnerable. El cuarto paso es la elaboración del diagrama de flujo, ¿ya? Si tú sabes cómo estás haciendo las actividades y lo puedes trasladar en un papel, entonces tienes claro cómo se realiza ese proceso. Entonces, todas las actividades que se realicen tienen que estar en un papel, tiene que estar elaborado el diagrama de flujo, ¿no? Porque el diagrama de flujo es base para todo. ¿Para qué? Para que puedas hacer tu análisis de peligro, para ver si es un PCC, para aplicar las medidas de monitoreo, todo. O sea, si el diagrama de flujo está mal, todo lo demás va a estar mal. O sea, el diagrama de flujo tiene que estar bien hecho. Y para eso es que surge el paso 5. Has hecho el diagrama de flujo que ha salido de tu cabecita, que lo has hecho en oficina con tu equipo, pero ahora vayamos a campo, verifiquemos si eso es real, si la teoría está ligada con la práctica. Y por eso tienes que verificar in situ el diagrama de flujo cuando la empresa está en actividad, cuando está en para, cuando está en funcionamiento, cuando está en mantenimiento, verificarlo en diferentes turnos para estar realmente seguros de que ese diagrama de flujo es tal como se realizan las actividades en la vida real, ¿ya? El paso 6, que es enumerar los peligros, realizar un análisis de peligros, ¿ya? Probabilidad por severidad, ¿ya? Y establecer qué medidas de control. Medidas de control, si es un tamizador, si es un detector de metales, si digamos, tengo que trabajar con proveedores que me traigan un tipo de certificado de calidad del producto, en fin, ¿ya? Y el séptimo paso es determinar los puntos críticos de control, y para eso me voy a ayudar
del árbol de decisiones que está en el Códex Alimentario. Es una serie de preguntas en las cuales yo puedo determinar si es un punto crítico, es un punto que se puede perder y no hay problema, o es un punto crítico de control que sí representa un peligro significativo en esa etapa. ¿Ya? En el paso 8, luego yo voy a establecer que límites críticos de control para esos puntos críticos de control. Los límites críticos de control, que hemos dicho por lo general, son mediciones para saber, ¿no? Cuál es la temperatura máxima, la temperatura mínima, para poder llevar el proceso nuevamente a, este, a un modo controlable. El paso 9 es establecimiento de un sistema de vigilancia o lo que es el monitoreo, el qué, cómo, cuándo, dónde y quién, ¿ya? Monitorear. El paso 10 es el establecimiento de las acciones correctivas para las posibles desviaciones, ¿ya? El paso 11 es el tema de la verificación, si esas acciones correctivas que se han tomado han sido eh, eficientes, ¿no? Y por último, el paso 12, que es el establecimiento de un sistema de registros y documentación. Si no hay documentación, ese sistema HACCP es como una utopía, no podemos demostrar que todos estos pasos, estas actividades que nosotros hemos realizado, ha sido de verdad. O sea, yo tengo que demostrar que tengo un acta de constitución, de haber formado el equipo HACCP, que he establecido mi política HACCP, que he realizado mi análisis de peligro. Todo eso tiene que estar documentado, así como los controles, las mediciones que se hacen día a día de cada producto. ¿Ya? Entonces, el tema de HACCP es muy amplio. Tranquilamente, este curso se puede llevar en 24 horas, que más o menos hubiera representado para nosotros algo de 8 semanas de clase. Es muy amplio, o sea, les he dado la parte teórica y sería muy rico que ustedes continúen, pero ya llevando la parte práctica. Diagrama de flujo, hacer mi análisis de peligro, revisar literatura. Obvio que eso no es rápido, o sea, es un trabajo de revisión de literatura, de información, un trabajo en conjunto, ¿no? En el cual también se pueden apoyar de un experto. ¿Ya? Entonces, chicos, ya hemos terminado ya las 15 sesiones, ¿ya? Podemos estar por ese lado tranquilo, no hemos, digamos, descuidado algún tema, ¿ya? Entonces ya están listos para que ustedes puedan rendir su examen final la próxima semana. Nos vemos el día jueves, ¿ya? A partir de las 3:30 para tener media hora de tolerancia, 4, y que puedan empezar su examen 4:20 más o menos. El examen tiene una cantidad de 80 preguntas, todas son para marcar. Va a venir lo que es la unidad 3, inspección y muestreo. Va a venir la unidad 4, que es evaluación sensorial de alimentos, y BPM y HACCP. ¿Ya? Entonces, hemos visto 4 temas muy amplios en los cuales hay mucho por preguntar. Todas las preguntas son para marcar, tienen alternativas múltiples y eso sería todo por mi lado. Ya chicos, entonces ya todo el material ya está subido desde días atrás y entonces ya nos estamos viendo el día jueves. ¿Ya? Voy a detener la grabación. Ajá. Para los que quieran volver a ver la sesión.